Muy buenas tardes, familia, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente a este espacio, a esta transmisión. Y hoy estoy muy emocionado. Doy gracias a Dios por la oportunidad también de dar el cierre hoy de esta pequeña miniserie, de esta que desarrollamos en estos 2 fines de semana. Y hoy estaremos entonces hablando del otro grupo de personas que caminaron junto a Jesús, que estuvieron cerca de él. Vamos a hacer un leve repaso de lo que conversábamos la semana anterior acerca de lo que implica el ser un espectador. Decíamos que las multitudes, podíamos decir que eran los espectadores, estuvimos siendo muy puntuales con ese concepto. Y el otro grupo de personas que son los seguidores, o sea, los discípulos. Y esa es la serie que hemos estado desarrollando, espectadores o seguidores. Vamos a ver también rápidamente las tres características que hablábamos la semana anterior con respecto a estos espectadores. Decíamos que el espectador sigue a Jesús con la expectativa de recibir algo, o sea, de recibir algo a cambio. Hay algún interés de por medio del espectador de seguir a Jesús. La otra característica que hablábamos era que los espectadores son muchos, curiosamente, pero no, o sea, no son pocos. Son muchísimas. Ahí estuvimos viendo una historia que está en el Evangelio de Marcos, en donde veíamos cómo las multitudes apretujaban a Jesús cuando él estaba haciendo milagros, sanidades. Entonces eso nos hablaba de esa característica, que eran muchísimas. Muchísimos los espectadores que estaban cerca de Jesús. Y la otra característica que hablábamos era que el espectador puede fácilmente rechazar a Jesús. ¿Por qué? Porque veíamos cómo las multitudes que empezaron a caminar con Jesús desde el inicio de su ministerio, podíamos decir que llegó un momento en donde muchos de esa multitud estaban, pero ya en otro contexto. Ya prácticamente esas multitudes no eran siguiendo a Jesús por recibir algo a cambio, sino que ya estaban frente a Jesús, pero bajo otras condiciones. Esas multitudes estaban delante del juicio que tenía Pilatos con Jesús, y entonces esas multitudes ya no era que buscaban a Jesús por el interés, sino que ya más bien estaban pidiendo que crucificaran a Jesús. Entonces el espectador puede fácilmente rechazar a Jesús. Todos los espectadores, veíamos también la semana anterior en las diferentes citas bíblicas que estudiamos, creían en Jesús, sí. Todos creían en Jesús, porque si no hubiera sido así, es probable que ni siquiera se hubieran acercado a Él. Y mucho menos empezar a seguirle por 1, 2 días, semanas. Entonces todos tenían en común que creían en Jesús. Pero terminábamos la semana anterior con dos grandes preguntas. Una era que si era suficiente, si será suficiente ser espectador. La otra pregunta con la que terminábamos era: ¿a qué nos llama Jesús? ¿A ser espectadores o a ser seguidores? ¿Por qué la Biblia nos habla de ser discípulos? ¿Por qué la Biblia nos llama a ser seguidores? Y terminábamos con la gran comisión allá en Mateo 28, 19 y 20, en donde dice el mismo Jesús antes de ascender a los cielos. Decía: por lo tanto, vayan y hagan discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Enseñen a los nuevos discípulos a obedecer todos los mandatos que les he dado. Y tengan por seguro esto, que estoy con ustedes siempre hasta el fin de los tiempos. Muy bien, entonces, si la semana anterior hablábamos del grupo de los espectadores, esta semana nos corresponde entonces hablar del grupo de los seguidores, o sea, de los discípulos. ¿Quién es un espectador y un seguidor? ¿Quién es? ¿Habrá algunas diferencias en ser espectador o seguidor? ¿A cuál grupo perteneces? Hoy espero y confío en Dios en que usted pueda tomar decisiones, en que usted pueda también definir en cuál de esos dos grupos está usted en este momento de su vida.
Entonces, como le decía, hoy hablaremos de los seguidores. Luego de estudiar quién es un espectador, observar cuáles son las características que presentan, llegamos a la conclusión de que estos, o sea, los espectadores, son parte de la multitud y de cierta forma están cómodos. No hay mayor desafío porque lo que más les interesa es conocer y tener una relación con Jesús, un tanto superficial. Entre menos compromiso haya, mejor. Porque la vida cristiana se limita a un par de días a la semana con Jesús. Dentro de todas las personas que empezaron a acercarse a Jesús al inicio de su ministerio público, hubo dos hombres. Vean qué interesante este ejemplo que quiero hablar en este momento. Hubo dos hombres que aceptaron inicialmente el mayor de todos los desafíos que cualquier persona tiene en esta vida. Vamos a ver de quiénes se trata. En Juan capítulo 1, versículos 35 y 37, dice: al día siguiente Juan estaba de nuevo allí con dos de sus discípulos. Al ver a Jesús que pasaba por ahí, dijo: aquí tienen al Cordero de Dios. Cuando los dos discípulos le oyeron decir esto, siguieron a Jesús. Y por favor, yo quiero que usted tome nota hoy y tenga muy presente y subraye en su Biblia el término siguieron, o el término sígueme, o el término discípulo. Es prácticamente lo mismo. Estos dos hombres que habla Juan, el Evangelio de Juan, estos dos hombres fueron Andrés y Juan, el hijo de Zebedeo, quienes ellos eran discípulos de Juan el Bautista, porque en el versículo 35, este Juan que menciona acá la palabra de Dios es Juan el Bautista. Pues entonces estos dos discípulos eran de Juan el Bautista y escucharon la declaración de Juan en donde se acercaba a Jesús y probablemente Juan lo señaló y dicen: he aquí, este es el Cordero de Dios. Al oír esa gran declaración, Andrés y Juan empezaron a seguir a Jesús. Y luego dice cronológicamente el Evangelio que al día siguiente Jesús entonces le hace el llamado a otro personaje que aparece, a Felipe. Y Felipe entonces va inmediatamente y le hace una invitación a Natanael. Y ahí empieza a crecer el grupo de seguidores de Jesús. Todo porque empezó con un llamado, con un desafío del mismo Jesús a decirles: síganme. Sígueme. Cuando somos parte de la multitud, podríamos mantenernos bajo esa modalidad. Es muy fácil poder ser parte de la multitud y mantenernos ahí, bajo esa modalidad. Estando, como le he insistido, ciertamente cómodos y sin mayor compromiso. Escuchando las enseñanzas de Jesús, pero solo eso. Escuchando, solamente estando un tanto de lejos, observando de lejos y escuchando las enseñanzas de Jesús. Pero todo cambia, familia, cuando entendemos a fondo lo que implica el llamado que Jesús nos hace. Sígueme, ese es el llamado. Debemos definir qué es un discípulo. Entonces, en los tiempos de Jesús, debemos de entender ¿de qué se trataba este concepto? ¿Por qué Jesús utiliza este concepto de seguirle? Y entonces es necesario entenderlo para poder formar parte de este movimiento de seguidores de Él. ¿De dónde viene este concepto de seguir a alguien? ¿En qué pensó Jesús cuando escuchaba la palabra discípulo? ¿Quién realmente era un rabí? Esas son algunas preguntas que vamos a desarrollar en este momento. Porque entonces permítame, antes de entrar con el concepto que encontramos en los evangelios, permítame explicarle algo que creo que es necesario que entendamos. ¿Por qué? Porque culturalmente hay este concepto que utiliza Jesús de seguirle a Él.
Nosotros acá en esta parte del mundo, en Occidente, no estamos muy relacionados culturalmente con este concepto. Entonces es necesario entenderlo a fondo. Voy a explicarle, en el tiempo de Jesús existían algunas escuelas judías, algunas escuelas que enseñaban acerca del judaísmo. Entonces, el concepto rabí y el concepto talmudim, que entonces rabí implica maestro y talmudim que implica o significa aprendiz o estudiante. Este es el concepto que vamos a estar hablando en este momento. Este concepto es, vean qué interesante, es un concepto galileo. Ahí cerquita donde Jesús estaba desarrollando su ministerio y donde él se crió prácticamente en toda esa zona, de ahí es donde nace este concepto, el concepto rabínico. Así es como lo vamos a definir en este momento, en donde implica, como le digo, dos personajes, el rabí, el maestro, y el talmudín, que sería el aprendiz. La primera de estas escuelas, vean qué interesante este dato. La primera se llama Bet Sefer. Esta Bet Sefer, prácticamente los niños iniciaban su enseñanza, se sometían a esa escuela desde los 6 años. Entonces, Bet Sefer era de 6 años a 10 años, en donde los niños ingresaban a esta escuela judía. Todos los varones entraban a esta modalidad, a esta escuela. Allí en la sinagoga un maestro de la ley les enseñaba cómo escribir y leer mientras ellos iban memorizando la Torá, para que cuando tuvieran 10 años recitaran de memoria, escuche muy bien, los 5 libros de Moisés. O sea, lo que hoy usted y yo conocemos como el Pentateuco, los primeros 5 libros que usted ve ahí en el Antiguo Testamento. La mayoría de los niños terminaban su carrera académica aquí a los 10 años y entraban entonces al negocio familiar. Solo los mejores de esas escuelas continuaban estudiando. Al terminar a los 10 años, entonces entraban a la otra modalidad o a la otra escuela que se llama o llamaban Bet Midrash, que esa era de 10 a los 14 años aproximadamente. La meta de Bet Midrash era memorizar el resto de las escrituras hebreas, o sea, todo el Tanakh, o lo que conocemos por el Antiguo Testamento. Y entonces que aprendieran el arte judío de hacer y responder preguntas. Por eso es que en Lucas 2:46 vemos a Jesús con 12 años en el templo escuchando a los maestros y haciéndoles preguntas. Vean ustedes cómo iban desarrollando estos niños esas habilidades, esas disciplinas con respecto a lo que creían. A su edad, ahí a los 14 años aproximadamente, ya había recibido la educación que le permitía estar en el templo o en la sinagoga y participar entonces de las conversaciones donde podía y tenía el permiso de hacer preguntas. Y la tercera escuela o modalidad se llama Bet Talmud, que entonces era de los 14 años hasta los 30 años. Debían encontrar un rabí que le aceptara como su discípulo y con el fin, de aprender entonces su pensamiento, su forma de interpretar las escrituras. El talmudín, el aprendiz, hacía todo lo posible para ser exactamente como su rabí, en todos los sentidos. En todos los sentidos imaginables con respecto al caminar con Dios, y lo seguía 24/7 para observarlo en todo. Entonces, el llamado sígueme era una invitación suprema. Significa honra y prestigio, pero también significaba el resto de dejarlo todo y vivir imitando a un rabí, imitándolo en todo. Entonces, ¿por qué? Entendiendo esas modalidades y el concepto como tal, por eso es que para los discípulos a los que Jesús le hace el llamado de sígame, el concepto era sumamente familiar.
Entonces nosotros ahora sí necesitamos hacer una aplicación acá en nuestra cultura entonces de qué implica. Pero voy a hacer una pregunta. ¿Por qué Jesús fue un rabí especial y de alguna forma revolucionario? Jesús llama a todo tipo de personas, los que nunca pensaron que iban a ser invitados a seguir a un rabino. Ahí es un poco la diferencia del concepto que le hablaba ahora. El concepto rabínico decía que el talmudín, el aprendiz, buscaba un rabí. Él tenía la opción de buscarlo y entonces seguirle. Pero aquí Jesús revoluciona el concepto y Él es entonces el que elige para llamar a las personas a que le sigan. Como por ejemplo Pedro, quien estaba trabajando en el negocio de su papá. No fue el mejor de los mejores en la escuela, en estas 3 escuelas que hablábamos ahora, pero Jesús lo llama. Jesús lo llama. Por eso dejó inmediatamente todo. Jesús llama a Mateo también y permite a una mujer, a María, sentarse a sus pies y seguirle. Jesús es el que elige. No espera que sus discípulos lo busquen para pedirle que lo sigan. Él los escoge para llamarlos. No olvide ese concepto. Jesús nos escoge para llamarnos a seguirle. Por eso dice en Juan 15:15, ustedes no me eligieron a mí, yo los elegí a ustedes. Después de tener la suficiente claridad de lo que significa ser entonces un espectador, hoy Jesús te hace el mismo llamado que le hizo a estos 12 hombres y a otros más. Sígueme. Esa es la invitación hoy. Entonces dejemos claro lo que implica seguir a Jesús y así entonces convertirnos en sus discípulos, tomando en cuenta y obedeciendo el gran mandato que nos dejó antes de ascender al cielo. No olvide el mandato. El mandato es claro. Jesús dijo, vayan a todas las naciones y hagan discípulos. Jesús no dijo y no utilizó el concepto, vaya, hagan espectadores o vaya, elijan multitudes, sino que Él dice, vaya, hagan discípulos. Jesús hoy le recuerda a usted este llamado que vimos, el llamado, el concepto rabínico de seguir a Jesús. Pero entonces, si yo hoy le estoy invitando a seguir a Jesús, yo quiero entonces que usted tenga claro qué implica ser un seguidor de Jesús. Hay muchísima riqueza en la palabra de Dios para entender lo que implica ser un seguidor de Jesús. Pero permítame hoy, con 2 conceptos, darle una perspectiva y entonces de lo que implica esto y que usted hoy, terminando este mensaje, pueda tomar la decisión de seguir a Jesús, de convertirse en un talmudín de ese rabí que es el mejor de todos los rabís. El primer punto de lo que implica ser un seguidor de Jesús es: los seguidores reaccionan de forma inmediata al llamado de seguir a Jesús. Marcos 2, versículos 13 y 14 dice: de nuevo salió Jesús a la orilla del lago. Toda la gente acudía a él y les enseñaba. Al pasar vio a Leví, hijo de Alfeo, donde éste cobraba impuestos. Escuche el llamado. Sígueme, le dijo Jesús. Y Leví se levantó y lo siguió. Este mar es el mar de Galilea. Solamente Marcos identifica al recaudador de impuestos como Leví. Aquí es donde utiliza este término, Leví, hijo de Alfeo. De donde sabemos que Leví era el otro nombre de Mateo. Es el mismo personaje. El banco, por ejemplo, de los tributos probablemente fuera una agencia local impositiva. Ya hemos escuchado eso. A los recaudadores de impuestos se les consideraba peores que los ladrones o que los gentiles. Vean el concepto que tenían los recaudadores de impuestos. Y a ese hombre, a Leví, a Mateo, con todo ese concepto que la sociedad tenía de él, Jesús lo elige para llamarlo a seguirle. Y le lanza el desafío y le dice, sígueme.
O sea, Jesús está diciendo, Mateo, a pesar del concepto que la gente tiene de ti, yo hoy te hago el llamado de seguirme. Sígueme. Es el término empleado en los evangelios para referirse entonces al discipulado. Se levantó y lo siguió. ¿Vieron ustedes? Fue de forma inmediata. Entonces muestra que Leví atiende el llamado de forma inmediata. La sencilla acción de Mateo, esta sencilla acción significó su conversión. Debido a su respuesta inmediata, es probable que ya estuviera convencido. Ya es probable que cuando Mateo toma el desafío de seguir a Jesús, ya estaba convencido de su pecado y que reconociera su necesidad de perdón. Por eso aceptó el llamado de Jesús a seguirle. ¿Saben algo, familia? Quizás usted haya tenido muchas dudas acerca de asumir este desafío que, por ejemplo, estamos viendo en Mateo, de convertirse en un seguidor genuino de Jesucristo. Es probable que usted haya tenido muchas veces la duda. Tal vez sus dudas se han inclinado a pensar que no es apto para hacerlo. Y es ahí donde puede que haya pospuesto entonces la decisión de seguir al único y al mejor rabí que podemos imitar. La reacción al llamado debe ser como la de Leví, como la de Mateo, inmediata. No debe de posponerse, es hoy. No es mañana, no es la próxima semana, no es cuando pase esta pandemia, es hoy, familia, la decisión de seguir a Jesús. Hoy Jesús nos hace ese mismo llamado que le hizo a estos hombres que vimos antes, a Andrés, a Juan, a Felipe, a Natanael y después a Pedro y a todos los otros. Hoy Él nos recuerda y nos elige para seguirle. Nosotros no tendríamos la disposición ni la convicción de hacerlo, pero Jesús, con todas esas imperfecciones nuestras, todavía continúa haciendo el llamado a personas que son parte de la multitud, a espectadores, a que le sigan. Mateo pudo decidir por rechazar el llamado y seguir haciendo lo mismo por toda su vida, ser un recaudador de impuestos, pero no pudo contenerse a la invitación que cambió radicalmente la vida de este hombre. Mateo entendió y encontró el verdadero propósito en la vida: convertirse en un seguidor de Jesús. Para así iniciar una vida al lado del Maestro. Seguirlo donde Él fuera, hablar como Él, comportarse como Él, comer como Él, disfrutar de sus promesas. Inmediatamente después de esta historia que acabamos de ver, del joven rico, como la describen algunas versiones, algunas traducciones de la Biblia, inmediatamente después Pedro viene y hace una pregunta a Jesús y le dice: ¿qué de nosotros, que lo hemos dejado todo y te hemos seguido? Comenzó a reclamarle Pedro. Y oigan a Jesús. Les aseguro, respondió Jesús, que todo el que por mi causa y la del Evangelio haya dejado casa, hermanos, hermanas, madre, padre, hijos o terrenos, recibirá 100 veces más ahora en este tiempo. Casas, hermanos, hermanas, madres, hijos y terrenos, aunque con persecuciones, y en la edad venidera la vida eterna. En el contexto rabínico vimos cómo para un muchacho a partir de los 14 años de edad era normal dentro de su cultura dejar literalmente todo por seguir a Jesús. Entonces, el segundo punto que implica seguir a Jesús es que para un seguidor Jesús es su prioridad por encima de todo. Por encima de todo. Pero entonces, para ese muchacho era muy normal, como le decía, hacerlo porque su cultura, su contexto en el que crecía, le permitía dejar literalmente todo.
Pero entonces, en nuestra época y en nuestra cultura, ¿será de la misma manera? ¿Será que aplica igual que para un muchacho criado en la cultura rabínica? La respuesta es que literalmente no, pero sí se trata de un tema de prioridades. El seguir a Jesús hoy implica que nada puede ser más importante que Él. A nivel de corazón, nada puede ocupar por completo un lugar en este. Por encima que Jesús, nada puede ocupar un lugar en nuestro corazón. Seguir a Jesús es lo número uno. Se trata de amarlo, obedecerlo y comprometerme con Él por encima de todo. Nada debería de convertirse en lo más importante primero que Él. Cuando tomo decisiones de vida, antes de tomar esas decisiones, pienso en que si éstas honran y glorifican a Dios. Seguir a Jesús no significa que no sufriremos más, pero la recompensa abarca la vida eterna. El joven rico de la historia la buscaba, pero se alejó de ella. Nada de lo que tenemos o podemos llegar a tener en este mundo se puede comparar con la promesa de la vida venidera y la vida eterna. Es por eso que Jesús le dijo a sus discípulos que por haber dejado casa, hermanos, hermanas, madre, padre, hijos o terrenos, recibirían 100 veces más ahora en este tiempo. De nuevo, no se trata de un tema literal. Somos una cultura diferente. No era que Jesús hablaba de que recibiría 100 casas o 100 padres o 100 terrenos o etcétera. Se trata de que seguirlo tiene mucho más recompensa. El joven rico no tuvo la capacidad de reaccionar ante el llamado de Jesús a seguirlo. No pudo hacerlo. Porque él amaba más sus riquezas y el llamado a seguir a Jesús significaba una amenaza. Pensó que si seguía a Jesús significaba perder todas las riquezas materiales. Es por eso que se puso triste. Es por eso que no quiso seguir a Jesús. Su corazón, el corazón de este joven de la historia, estaba puesto en las riquezas materiales. Entonces, voy concluyendo. ¿Quién es un espectador y un seguidor? Esas eran las preguntas que le hacía al inicio de la enseñanza de hoy. ¿Quién es un espectador y un seguidor? El espectador es el que tiene una relación superficial con Jesús. El seguidor tiene una relación profunda e íntima con Jesús, con su maestro, con su rabí. Quiere conocerlo cada día más, permanecer cerca de él, estar a sus pies e imitarlo en todo. ¿Habrá algunas diferencias de ser espectador y seguidor? El espectador sigue a Jesús por recibir algo. ¿Recuerdan eso? El seguidor no espera recibir nada. Por el contrario, está dispuesto a perder mucho. ¿Ven la diferencia? ¿A cuál grupo perteneces? Pregunta directa para usted que me está escuchando. Esta decisión puede cambiar el rumbo de su vida a partir de hoy. Es una decisión radical y que trascenderá su vida. Puedes seguir estando muy cómodo o decidir incomodarte a cambio de la mejor recompensa de todas, estar a los pies del Maestro. Caminar con Él, no un par de días a la semana, sino 24/7. Hay momentos en donde no queremos seguirlo. ¿Sabía eso? Permítame decírselo. Hay momentos en donde no queremos seguir a Jesús, dejar todo botado e inclusive salir corriendo. Queremos abandonarlo y caer derrotados. Pero mi último consejo es decidir por seguirlo
y no volver atrás. Decidir por seguirlo y no volver atrás. Aunque haya duda, seguir a Cristo. Cuando un espectador, familia, decide o es invitado a seguir al Maestro, tiene como prioridad acercarse a Él. Está por encima de todo. Seguir al Maestro está por encima de todo. Profundizar su relación con Él e imitarlo en todas las áreas de su vida. Un discípulo de Jesús renuncia a cualquier idea o comportamiento de vida que no refleje a su Maestro. Además, comprende que Él toma todas sus dificultades, sus temores y errores y los transforma a la actitud de Jesús. Un seguidor o un discípulo de Cristo, que vimos que es exactamente lo mismo, toma la decisión por amor y pasión de abrazar el comportamiento de su rabino. Luego Jesús dijo a sus discípulos: si alguien quiere ser mi discípulo, tiene que negarse a sí mismo, tomar su cruz y seguirme. Eso lo dice Mateo 16:24. Bajo el contexto en el que nos encontramos, por eso quise hablarle del contexto en donde Jesús hizo el llamado a estos hombres. Un contexto y una cultura que era sumamente familiar entender de qué se trataba seguir a un maestro. Ese talmudín que hablábamos, ese aprendiz, podía elegir a su maestro. Pero hoy vimos cómo Jesús revoluciona ese concepto que existía. Y Él mismo, Jesús, es el que hoy elige y llama para seguirle. La invitación hoy es a seguir a Jesús. Hoy, no lo posponga, hoy. Inicia la vida en comunión, en relación íntima con Jesús. Imitarlo en todo. Esa es la aspiración del talmudín, esa es la aspiración del aprendiz. Imitar a su maestro en todo. Por eso Jesús hoy nos hace nuevamente el llamado. Sígueme. Seguimos a Jesús. Esa es nuestra decisión hoy. Que Dios les bendiga.